Queridas familias, nos alegra mucho poder compartir un momento con ustedes, que sabemos que están haciendo todos estos encuentros de formación y crecimiento, y que valoramos tanto porque sentimos que son un elemento muy, muy importante, tanto en la vida personal como de pareja, como de familia. Al menos a nosotros nos han sostenido y nos han ayudado a ir adelante. Yo soy Marta. Yo soy Guillermo, hace 40 años nos casamos, tenemos 4 hijos ya mayores, un nieto, vivimos en Medellín y desde que éramos novios nosotros hacemos parte de un movimiento que se llama Familias Nuevas, en el cual prácticamente hemos aprendido también este nuevo estilo de vida que ahorita queremos compartir con ustedes. Bueno, ahora en el marco de la voluntad de Dios, que es, digamos, el tema que están viendo por estos días, cuando se habla de la voluntad de Dios viene como espontáneo sentir que es una respuesta a ese descubrimiento de Dios que nos ama, de Dios que es amor. Yo recuerdo cuando tuve esta intuición fuerte, o no esta intuición, como este descubrimiento, se pudiera decir así, y fue cuando estaba en los últimos años del bachillerato que uno de los profesores nos habló de Dios amor y nos decía, Dios nos ama inmensamente. Para mí esa expresión fue muy bella, llenó mi alma, porque yo había tenido siempre una concepción de un Dios castigador, de un Dios justiciero, y comprender que Dios me amaba me causó a mí una gran alegría. Y como respuesta yo siento que sentía estas ganas de amar, de corresponder a este amor de Dios. Entonces me propuse iniciar como pequeños actos de amor, si se puede decir, en la casa con mi mamá, organizando la loza, organizando la casa, cosa que normalmente no era que hacía. Después de algún tiempo, este profesor, que es Guillermo, se convirtió en mi novio y después de 2 años nos casamos. Bueno, lo primero que nosotros podemos decir como es la respuesta del amor de Dios es que Dios, ese Dios amor, no se deja vencer en generosidad. Y pudiéramos decir que el mayor regalo, la mayor respuesta que Dios ha tenido para darnos a nosotros, a ese sí que hemos intentado decirle nuevamente, es precisamente el que ha querido hacer de nosotros una familia. Y nos sentimos felices ahora de poder haber iniciado esta aventura maravillosa. La pregunta que nos hacíamos recién casados era ¿y cómo podemos hacer nosotros la voluntad de Dios? ¿Cómo responder a este amor de Dios? Entonces nos vino a la mente una frase del Evangelio donde Jesús dice, no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre es el que se salva, el que llega al reino de los cielos. Entonces nosotros entendimos que era cuestión de vida, que no era cuestión simplemente de rezar, claro que sí, pero también, sobre todo, de aplicar y vivir este amor concreto. Si Dios nos ama, también nosotros amar a los demás. Entonces así, por ejemplo, que yo como profesor me esforzaba por por preparar bien mis clases, por establecer una buena relación con mis compañeros y con mis alumnos, de ser lo que tenía que ser verdaderamente allí. Pero después también como esposos sentíamos que podíamos dar esa respuesta a Dios haciendo la voluntad de Dios personal y comunitariamente. Entonces así como por ejemplo mi primer prójimo era Marta, posteriormente mis hijos. Entonces era intentar en cada uno de los detalles de mi vida, bien sea haciendo algo de comer también yo por mi parte, ayudando en los quehaceres del hogar, en fin, vivir, hacer la voluntad de Dios en estos quehaceres diarios. Una representación de la voluntad de Dios que escuché de Chiara era del sol y los rayos. Y ella expresaba muy bellamente cómo cada rayo es la expresión de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, de tal manera que si yo trataba de vivir bien mi realidad en la familia,
tratando de no salirme de ese rayo, en la medida en que avanzan se unen más al sol, y en esa realidad que es Jesús. O sea, en la medida en que cada uno de los dos nos encontramos viviendo la voluntad de Dios, crece entre nosotros la unidad. Y en la medida en que crece la unidad, tenemos también una gracia especial para comprender juntos la voluntad de Dios para nuestra familia. Por ejemplo, recuerdo en un momento que yo soñaba con un colegio donde pudiera estudiar mi hijo. En el momento de inscribirlo, yo le dije, Guillermo, voy a ir a escribir el niño en este colegio que me encanta, que es el que he soñado toda la vida. Y Guillermo me dice, a mí me parece que ese no es el colegio apropiado. Para mí fue un gran dolor y una gran sorpresa porque nunca pensé que Guillermo se opusiera, dijera que no. Yo hacía de todo para tratar de convencerlo, para tratar de decirle, mire, pero es que este colegio le mostraba todas las bondades, pero en mi afán de hacerle comprender, no escuchaba lo que él me quería decir, lo que él me expresaba. En determinado momento yo dije, no es así, porque realmente se rompió la relación entre nosotros, pero ¿yo qué puedo hacer? Y dice, no, tengo que asumir una actitud diferente, yo no he escuchado lo que Guillermo me dice. Entonces con esta nueva mirada me puse a escuchar. Y entre una de las cosas que Guillermo me decía, mira, acá cerca tenemos un colegio igualmente bueno, y el colegio que tú propones hay que atravesar toda la ciudad para que el niño pueda ir allá. Entonces, me parece que este es un colegio, me mostraba también todas las bondades de la calidad educativa, implicó también una renuncia para mí, pero yo pienso que cuando nosotros pedimos, el Señor también nos da la gracia para ser capaces de renunciar a los apegos que teníamos. Y yo pude también con la mirada de Guillermo entender que esa era la mejor opción. Entonces, yo siento que cuando nosotros también hacemos esta parte de poder merecernos esa presencia de Jesús entre nosotros, Él también nos permite comprender en determinado momento cuál es la voluntad de Dios, cuál es la mejor opción que podemos nosotros tomar para vivir también como familia. Antes de nosotros conocer esta realidad de Dios que nos ama inmensamente, como seguramente muchos habrán escuchado, se habla de la voluntad de Dios como una resignación, que se haga la voluntad de Dios cuando sentimos un dolor, cuando tenemos, por ejemplo, no tenemos más que hacer, sino que tenemos que hacer algo que aunque no nos guste, hagámoslo porque es la voluntad de Dios. Pero lo que nosotros hemos entendido es que la voluntad de Dios es es una posibilidad que tenemos de hacer como Dios quiere que actuemos. Y entonces es así como podemos decir nosotros que nuestro matrimonio, ya les dijimos estos 40 años, podríamos decir que prácticamente ha sido una aventura maravillosa, una aventura que no ha estado exenta de dificultades, de dolores, pero también de muchas alegrías, y estas situaciones han sido posibles precisamente por ese esfuerzo que hemos hecho juntos de hacer esa voluntad de Dios. Les contamos, por ejemplo, una experiencia. En una ocasión, un hijo se hizo muy amigo de un grupo de amigos, de compañeros, que les gustaba mucho el licor. Entonces, en una ocasión, nos dijo, papá, mamá, yo me voy a ir, esta noche no vuelvo, entonces, porque tengo este encuentro con los amigos. Nosotros muy preocupados le dijimos, mi hijo, nos parece que no conviene esas amistades, es mejor que trates de que no hagas esto. Sin embargo, él parecía como que se hubiera convencido, pero en ese diálogo ya nosotros no sabíamos cómo hacer. Entonces, porque él en determinado momento, después de escucharlos atentamente, nos dice, muchas gracias por lo que me dicen, pero yo igualmente me voy. En este momento Guillermo y yo nos sentíamos como desconcertados, pero sentíamos que una cosa sí teníamos que hacer y era amarlo en la verdad, decirle cuáles eran los peligros, porque no nos parecía, pero también dejarlo libre. Para mí fue muy duro, les confieso que para mí fue como un momento de choque muy fuerte y yo decía, no, entonces no le abramos la puerta, o sea, todas las reacciones de una mamá que sufre. Y Guillermo me decía, por el contrario, tenemos que escucharlo,
tenemos que acogerlo, tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Él exprese cuando llegue. Y fue así que realmente al día siguiente lo acogimos y pudimos tener un diálogo sereno, un diálogo abierto con Él. Podría ser que más adelante asumiera una actitud de dejar o seguir, pero yo pienso que nosotros sentimos que la parte nuestra es expresarles también como padres lo que la voluntad de Dios o lo que puede ser también mejor para ellos, pero también dejarlos que son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Y cuando ya no logramos o sentimos que no, también sentir que si nosotros que somos padres los amamos, cuánto más no los ama Dios, que puede también intervenir en ellos. También queríamos compartirles que hace 2 años, Guillermo y yo nos pensionamos, terminamos nuestro periodo laboral. Y esta riqueza que nosotros hemos recibido vivido con las familias, sentíamos que no podíamos quedarnos con ella, también de compartirla, de vivir con otras. Y en determinado momento alguien nos decía que qué tal si nos trasladábamos a Cuba, también para acompañar en la formación y estar con las familias. Para nosotros fue una sorpresa muy grande, porque de momento decir, Dios mío, pero irnos a Cuba, desplazarnos. Pero Guillermo y yo nos detuvimos y dijimos, bueno, si nos lo piden, ¿qué significa esto para nosotros, no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nosotros? Dijimos, bueno, tenemos 4 hijos, también compartir con ellos, contarles esto que deseamos, que anhelamos. Sentíamos el temor que ellos no nos comprendieran y que nos dijeran que no les parecía. Pero ¿cuál no sería la sorpresa cuando el hijo mayor nos dice, pues papacitos, nosotros esto no lo veíamos venir? Nosotros no sabíamos para dónde, pero nosotros sabíamos que ustedes estaban dispuestos a irse a un lugar o a otro, también con esta realidad de las familias. Otro de los hijos nos dice, si ustedes nos han acompañado a nosotros alcanzar a realizar nuestros proyectos, ¿cómo no vamos a acompañarlos en esta realidad que ustedes quieren de vivir los sueños y lo que desean? Otra, la hija que, digamos, es consagrada, ella se consagró, estaba feliz y nos decía, cuenten conmigo, cuenten con mis oraciones, qué rico que ustedes pueden hacer esto. Así es que durante 2 años seguidos fuimos por un mes, o un poco más de un mes, estuvimos en Cuba, y no se alcanzan a imaginar ustedes la alegría de lo que vivimos allí con las familias, o sea, poder compartir con ellas, poder estar con ellas, y realmente uno cree que va a donar un poco de lo que tiene, pero realmente hemos aprendido mucho de ellas, hemos salido mucho más fortalecidos. Y podríamos decir a este punto que, como decía ahora Guillermo, hacer la voluntad de Dios no es resignarnos a vivir lo que se nos presenta, no, es experimentar la alegría de un Dios que nos ama y que nos manifiesta a través de las circunstancias, a través de la realidad construida entre los dos, lo que es mejor para nosotros, y que Dios nos deja libres, o sea, Él no nos violenta, Él nos deja libres de vivir esto que se nos propone, y seguro que si nos los pide, Él también nos da las gracias para ir adelante. Entonces es así como en este responder permanentemente a esa voluntad de Dios, tratar de hacer la voluntad de Dios. También hemos experimentado aquella frase de Jesús en el Evangelio, donde 2 o más están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces es sentir que es Jesús que ha caminado con nosotros, que es Jesús que está en medio de nosotros. Jesús es el santo, es el santo por excelencia, y entonces es también esa santidad a la que nosotros queremos aspirar, donde juntos, a través del diálogo, a través de la experiencia, tratamos de caminar hacia esa meta que es el ideal de todos nosotros. Bueno, chao.